soy Jorge Mazagua, soy ingeniero civil y docente con más de 20 años de experiencia. Hoy quiero compartir contigo unos consejos que te van a ser útiles para mejorar tu rendimiento en los exámenes de matemáticas. Los he dividido en 3 grupos. Voy a darte 3 consejos para antes del examen, 3 consejos para el momento del examen y 3 consejos para después que has presentado ya tu examen de matemáticas. Comenzando por el momento donde estás en vísperas de tu examen o ese periodo donde te estás preparando para presentar un examen, la primera cosa que debes tener presente, y es una cosa muy básica, que seguramente, bueno, dirás que cualquiera lo sabe, es obvio, pero debo recordarte que debes asistir a clases y prestar atención, porque no basta con ir a las clases, sino que debes tú estar pendiente de las cosas que te está diciendo el profesor y debes también hacer preguntas oportunas. Estar en clase no es estar sentado ocupando un espacio, sino que debes interesarte por lo que está diciendo tu profesor y debes también, si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, debes hacerla sin ningún tipo de temor, porque existe un dicho: no existe pregunta tonta, tonto el que no la hace. Debes tú entonces manifestar cualquier duda para que no te queden lagunas a la hora de estudiar. Si no quieres interrumpir al profesor, puedes también dejarlas, anotar las dudas y al final de la clase hacerle las consultas respectivas. Toma apuntes, este es mi segundo consejo, toma apuntes de tus clases, de las clases que estás viendo. Si no tienes la habilidad de prestar atención y tomar apuntes, hay personas, yo siempre fui un estudiante que me costaba mucho prestar atención y tomar apuntes, entonces preocúpate al final de la clase por con alguno de tus compañeros pedir los apuntes y transcribirlos. Es importante que tú mismo transcribas los apuntes de tus clases, porque eso también te ayuda a fijar los conocimientos y a darte cuenta de todos los detalles que se dijeron en clase. Cuando tú los transcribes, entonces de alguna manera tú los fijas, pues. Y una tercera recomendación que debo darte antes del examen, y es importante y quizás te va a parecer la más antipática de todo, el más antipático de todos los consejos que te estoy dando, es: no estudies en grupos, no te prepares en grupos de estudios, no hagas grupos de estudios numerosos. Eso es muy común que ocurra, que se reúnan 4 o 5 amigos para estudiar, y eso de verdad, créeme, que no te va a traer nada bueno. Tú debes procurar bajo cualquier circunstancia hacer tú mismo los ejercicios, los problemas, preferiblemente solo. Pero si definitivamente no te animas o tienes muchos problemas para estudiar solo, entonces busca un compañero de estudio y ya. Cuando tú haces grupos muy grandes, muy numerosos de estudio, eso, mira, comienzan por contarse sus problemas, a hablar del béisbol o a hablar de cualquier cosa, y después que ha pasado un tiempo muy valioso es que se ponen a estudiar y ya puede ser demasiado tarde. Entonces eso no te va a traer de verdad ningún beneficio. Aunque te parezca una medida un poco dura, no estudies en grupo. Máximo un compañero de estudio, pero trata de hacerlo solo, es el mejor camino. Vamos ahora con los otros consejos, los consejos cuando estás presentando tu examen. Y la primera cosa que tú debes tener en cuenta a la hora de presentar tu examen es que debes tener tus propios útiles. Debes tener tu lápiz, tu borrador, debes tener tu calculadora, muy importante, la calculadora. Si es un examen de matemáticas donde se permite, tu profesor te permite el uso de calculadoras, debes entonces llevar tu propia calculadora, porque sucede que cuando tú pides una calculadora prestada durante el examen, puede pasar que esa calculadora esté trabajando
Por ejemplo, si hay que hacer cálculos angulares, puede ser que la calculadora no esté en grados, sino que esté en radianes, o puede pasar también que la calculadora no esté expresando los resultados en forma decimal, sino en forma de fracciones, y no te gusta a ti de esa forma. Entonces, tú tienes que estar habituado a trabajar con esa máquina que te estás llevando. No puede ser una máquina que pidas prestada, porque wow, te lo digo que he visto muchos casos de personas que están bien preparados y por usar una calculadora ajena no tienen buenos resultados. Eso es muy común. Relájate. Segundo consejo durante el examen: relájate. Toma en cuenta que estás presentando un examen y no es el fin del mundo. Si no estás bien, si no estás bien preparado, si sales mal, no es el fin del mundo. Quítale importancia a la evaluación en el momento que estás sentado presentando, porque no haces nada bombardeándote tú mismo, diciéndote cosas como que mira, este es el examen más importante, si salgo mal en esta evaluación, mi papá o mi mamá me va a reprender, voy a tener algún problema. Relájate, trata de tener los nervios a un lado y poder, porque los nervios te nublan la razón, y por eso es que pasa mucho que dicen, no, yo había estudiado, pero se me puso la mente en blanco. No, tienes que hacer un esfuerzo en relajarte, hacer ejercicios de respiración, pueden ayudarte. Y yo insisto, lo más importante es restarle importancia al examen, al menos desde el punto de vista psicológico. Te ayuda mucho tú decir, bueno, esto no es el fin del mundo, esto no es tan importante, y entonces en ese momento que estás presentando baja un poco el nivel de presión y puedes tú trabajar con más calma. El tercer consejo es atacar el examen correctamente. Este es el tercer consejo para la hora de presentar el examen. Debes atacar de manera correcta el examen, y la forma de hacerlo es empezar por la pregunta que más te sepas. ¿Okay? Hay personas que les gusta presentar, ir contestando en orden. Eso puede ser si tienes un nivel de claridad muy alto, pero siempre hay preguntas que tú dominas más que otras. Comienza por esas preguntas que son más fáciles, más sencillas, porque el factor tiempo entonces te va a presionar menos. Cuando tú veas que pasó media hora, pero ya llevas 2 preguntas que respondiste, entonces eso te baja también el nivel de ansiedad. Mientras que si comienzas por la pregunta que menos te sabe, se te puede ir el tiempo del examen en esa pregunta y dejas el examen en blanco. Entonces, ataca el examen correctamente. Es el tercer consejo que te doy mientras estás presentando. Y finalmente, te voy a dar 3 consejos más para el momento posterior. Ya saliste de tu evaluación, ya no hay nervios, ya no hay angustia. Bien, al salir de la evaluación, la primera cosa que debes hacer es no atormentarte. Está bien que tú salgas del examen y estés pensando qué hiciste, qué dejaste de hacer, eso es normal, pero tampoco hagas de eso una tragedia. No te atormentes más de la cuenta, porque eso no te va a traer nada positivo. Simplemente ten paciencia y espera a que el profesor publique las respuestas de tu examen para poder ver qué sucedió. Y aquí viene el segundo consejo: compara las respuestas las respuestas correctas que da tu profesor, las respuestas correctas del examen, compáralas con lo que tú hiciste. De esta manera tú podrás ver cuáles son tus errores de procedimiento, para que esos errores, esas fallas que tuviste, no vuelvan a aparecer en unas próximas oportunidades. Entonces es importante que, independientemente del resultado de tu examen, para la siguiente evaluación ya tu nivel esté más alto, porque viste en qué fallaste y eso no va a volver a ser un problema para ti. Y finalmente es el último consejo, y el consejo más importante que creo que puedo darte, es que bajo ninguna circunstancia tú te desanimes, pierdas el ánimo.
Puede ser que haya salido mal, puede ser que hayas tenido algún problema, o que te enredaste, o que pasó algo, sea lo que sea, nunca pierdas el ánimo, nunca pierdas tú las ganas de seguir adelante. Enfócate en el examen que está por venir y no veas tanto hacia atrás, porque eso, desde luego, no te trae nada bueno. Si no saliste bien, entonces vamos a hacer, yo no me gusta usar esa frase de borrón y cuenta nueva, ¿no? También uno debe tener en cuenta en qué se equivocó, pero sí es importante que puedas hacer hacer a un lado pues esas cosas, ese pesimismo, y puedas entonces ver con optimismo y con entusiasmo la próxima evaluación para poder prepararte de la mejor manera. Jorge, hola Jorge. Hola Darío, ¿cómo estás? Bien, precisamente estaba hablando ahorita dando unos consejos para que salgan bien en las evaluaciones de matemáticas. Hoy tengo un examen de matemáticas. Raúl me ha estado ayudando. Ah, vas a presentar un examen de matemáticas. Qué bien. Sí, así es. Las matemáticas ya no me asustan. Bueno, no tanto. ¿Y qué tal? ¿Llevas tu calculadora? La olvidé. No importa. Alguien me prestará una. Está bien, Darío. Bueno, después conversamos, Darío. Por favor, mira este video cuando tengas tiempo, porque hay unas cosas que te van a ser útiles. Seguro, gracias, hasta luego. Bien, esto fue todo. Les deseo lo mejor en sus evaluaciones y nos vemos en una próxima oportunidad. Falta el consejo número 10 y ese lo diré yo, ¿sabes? Estudia con suficiente anticipación. No dejes nada para el último momento. Raúl, ¿y por qué dices este consejo en el último momento? Pequeño sábelo todo.